Bu- Estamos en vivo ya, ¿no? Sí, bueno, muy buenas tardes a todos, a los que se van a conectar a este en vivo. Hoy estaremos tocando un tema muy interesante que es sobre lo que dijo el pastor Chuy Olivares, si se está prostituyendo los dones. Y hoy tenemos con nosotros al pastor Ariel Romo, a nuestro hermano Sebastián Céspedes, es un gusto tenerlo otra vez, a la hermana Marjorie López, y sé que va a ser de mucha bendición este en vivo. Amén. ¿Cómo están mis Amén. hermanos? Muy bien, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por la invitación, Dani. Una alegría poder compartir la pantalla con Sebastián, con la hermana Mayoli. Muchas gracias. Y la verdad que es un hermoso tema, un tema actual, un tema que vemos ¿no? en nuestras iglesias, o la influencia de la música en las iglesias. Y las declaraciones ¿no? de este hermano, este buen hombre, buen siervo del Señor, creo que son muy acertadas en muchísimas de las cosas que estuvo diciendo, ¿no? Así que espero que sea de bendición, todos los podamos compartir hoy. Así es. Hermano Sebastián. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Dani, por la invitación. Ari, ¿cómo estás? Marjorie, buenas tardes a todos. Bueno, muy lindo tema. La verdad que todo el tema de lo que es la alabanza me gusta mucho, me interesa. Así que, bueno, espero que sea un lindo análisis bíblico de lo que vamos a hacer. Amén. Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Espero que sea un momento de edificación para todos, que creo que ese es el propósito de estas charlas. Amén. Amén. Bien. Pastor Ariel, si nos puede dirigir en oración. Amén. Sí. Muy bien. Te damos gracias, Padre, por este hermoso tiempo que nos has regalado, Señor, de poder estar aquí con mis hermanos. Y, Señor, sobre todo, el privilegio de poder compartir tu palabra. Te pedimos que lo podamos hacer con fidelidad, Señor, y que nuestros comentarios sean realmente para la edificación de todo lo que escuchan, Señor. Y que con mis hermanos aquí reunidos podamos primeramente glorificar tu nombre, honrar, Señor, tu nombre y dar testimonio, Señor, de lo que tu palabra dice en cuanto a la música, en cuanto al servicio a Dios, en cuanto a todas las cosas que tienen que ver con tu obra, Señor, porque es tuya, no es nuestra. Solo somos siervos, Señor, y te pedimos que nos uses esta tarde y que bendigas a toda la audiencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bien. Gracias a todos los que están conectados. Y el tema que hoy vamos a tocar es sobre lo que dijo el pastor Chuy Olivares, ¿no? Si se está prostituyendo los dones. Así que muchos saludos a todos. De verdad que hoy va a ser un tema de mucha edificación. Bien, vamos a empezar con la primera pregunta de este tema. ¿Qué nos puede decir el pastor Ariel sobre cómo está el contexto actual de la música cristiana en el día de hoy? Bueno, realmente aquí el que más sabe de música es nuestro hermano Sebastián, que él es músico, o ha sido músico, como dice él, era. Y bueno, a mí particularmente, les cuento, hermano, por si que no lo saben, siempre me gustó dirigir alabanza en todas las iglesias que asistí. Siempre era director de la alabanza. Sé un poco de guitarra nada más, pero me encanta dirigir alabanza, es algo que me apasiona. Y la verdad que el tema de la alabanza es algo serio en el sentido de que nosotros podemos, se dice muy a la ligera, ¿no? Que los que ministran la alabanza están para poner la atmósfera espiritual, ¿no? Para recibir la palabra de Dios. Y lo que sucede es que normalmente uno debe venir de la casa de uno ya adorando al Señor, no esperar llegar a la iglesia para adorar al Señor, ¿no? Una verdadera oración comienza, ¿no? en nuestros hogares,
Y cuando vamos a la iglesia vamos a dar otra expresión más junto con otros hermanos de la adoración a Dios. Así que el hecho de que nosotros, los directores de alabanza o la música, sea lo que tenemos que nos prepara para adorar, es un poco incierto y subjetivo, ¿no? Nosotros teníamos que ya venir dispuestos adorando a Dios desde nuestras casas, desde nuestros corazones, y solamente la alabanza en la iglesia, me refiero, sería hacerlo con los demás hermanos, ¿no? De forma congregacional. Así que el contexto actual de la música cristiana es a veces un misticismo donde la gente de adelante a veces piensan que están en otra atmósfera, ¿no? Y que nos tienen que hacer parte de esa atmósfera que están viviendo ellos, los únicos. Y hay un poco de pequeña fama, ¿no? De los músicos, ¿no? Que se da. Y yo creo que es algo que no se debe realizar de esa manera, sino que son hermanos que están brindando adoración al Señor como los que están sentados y lo hacen a través de un instrumento, ¿no? Para ayudar a que esa alabanza sea olor fragante, que sea grato al oído también, ¿no? Y que con todo lo que tengamos podamos alabar al Señor. Así que el contexto actual de la música de hoy no es, lamentablemente en muchos casos, que cumple la verdadera función de la alabanza, ¿no? En las iglesias. A veces no llegamos a eso, ¿no? No hay un entendimiento real de lo que es la alabanza, me parece, en las iglesias. Así es. Buen punto que tocó eso de que tenemos que, desde la casa, tenemos que ya ir preparándonos para el Señor, ¿no? Porque hay muchas personas que esperan en la iglesia, esperan quizás a los músicos con una buena alabanza, adoración, pero uno no sabe si ese día pasó algo con los músicos, que a veces ha pasado y ese día no hay, pues no hay los mismos músicos, hay un cambio y entonces al no haber eso, pues esto ya al cristiano, pues ya para él ya no hay servicio, ¿no? Y eso no debe ser, porque uno debe ir ya preparado para ir a recibir la palabra de Dios. Incluso si el pastor no está por X motivo, que cualquier cosa puede pasar, el Señor puede usar a cualquier persona en ese momento, pero cuando uno va dispuesto a recibir algo del Señor, ¿no? Así es. Bien, hermano Sebastián, ¿qué nos puede comentar del contexto actual? El contexto actual de la música, bueno, si bien no hay que generalizar, pero la gran mayoría, un gran porcentaje con lo que nos encontramos en el sistema religioso moderno, que es malo. Por donde lo miren, es totalmente malo. Nos vamos a encontrar primero con todo tipo de instrumentos. Nos vamos a encontrar con lo mismo que utilizan en el mundo, las bandas de rock, lo utilizan en la iglesia. No pueden llegar a discernir de que están haciendo exactamente lo mismo que el mundo, pero la diferencia es que lo hacemos para Dios. A tal punto que gente dice, no, nosotros regotoneamos y hacemos perreo y todo, pero para la gloria de Dios. Nosotros danzamos y... Entonces, con esa excusa entra todo el libertinaje. Pero ¿qué es lo que vamos? Si vamos un poquito a las escrituras, ahí es donde tenemos que ir a las fuentes bíblicas. En el Nuevo Testamento, en cuanto a instrumentos musicales, no encontramos nada. Lo único que nos dice la palabra, vemos, por ejemplo, en Efesios 5:19, que dice que estemos hablando y cantando himnos en el corazón. En Colosenses 3:16 nos dice que cantemos con gracia, nada más. No existe tal cosa de ministerios de alabanza o tal cosa. No digo que, no estoy diciendo que no exista. A ver, lo que hablo es de esa parafernalia de un líder de música y toda esta parafernalia de instrumentos. Y alguno me va a decir que en el Antiguo Testamento habían instrumentos. Sí, obviamente. A ver, vamos a ver, les voy a nombrar rápidamente los instrumentos que había en todo el Antiguo Testamento. Habían 2 trompetas de plata que estaban en Números capítulo número 10, que eran para convocar al pueblo. Las trompetas podían ser curva, de bronce, conforme a lo que era el pueblo en Egipto. No, el Señor establece 2 trompetas de plata. Y muchos dirán, bueno, vamos a hacer un solo de trompetas en la iglesia porque es bíblico. No, era para convocar al pueblo a el tabernáculo de reunión, donde era el día del culto público, el día de adoración. Porque era una nación, no era una iglesia. Entonces, con las trompetas sonaban y se reunían todos en el tabernáculo. Perfecto. Después nos habla de los címbalos. Los címbalos son platillos de bronce que se chocaban entre sí. Y eso no era para estar tocando la batería en el medio de la alabanza. No, con eso marcaban. Por ejemplo, decían 1, 2, 3, sonaba el platillo y empezaba la alabanza, porque era
multitudinaria, habían muchos coristas, mucha gente, entonces tenían que utilizar algo que suene fuerte para empezar, si no iban a empezar a cantar todo estartalado, porque lo tenían que hacer bien. Después habían instrumentos de cuerda. Esto sí se utilizaba para lo que era la alabanza. Los instrumentos de cuerda son unísonos y son instrumentos que se pegan a la voz, acompañan para que puedan cantar en la nota. Entonces, cuando vemos que los instrumentos de cuerda, que David hacía todo tipo de instrumentos, eran todo tipo de instrumentos de cuerda. David no hacía instrumentos de percusión. Entonces, ahí donde aparecen el salterio, el decacordio, donde aparecen un montón de instrumentos de cuerda que es para acompañar la melodía. Y listo, se terminaron los instrumentos. Entonces, si vemos que lo que había eran coristas y habían instrumentos musicales que eran de cuerda para cantar y después lo demás era para comenzar a cantar o para convocar al pueblo, ¿por qué hoy nos encontramos con un show de rock? ¿Se entiende? Entonces es ahí donde no entendemos. Y es ahí que tampoco les voy a decir que lleven una trompeta de plata a la iglesia o cosas así. No, hay que sacar lo espiritual. ¿De qué sería? El objetivo de la alabanza es que todos cantemos a una sola voz, a Dios. Pero hoy no, la gente va a ver un show, cantan el baterista, tocan y todo, y la gente queda ahí mirando un show. Entonces ahí ya queda abortado y Satanás está cumpliendo su cometido de que es abortar un medio de gracia, que es la alabanza. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Y si los instrumentos de cuerda es para acompañar, está bien que se acompañe con un piano, con una guitarra, con un arpa o con algo que sea unísono. ¿Se entiende? Pero bueno, nos encontramos con todo tipo de instrumentos. Rápidamente le digo. Dejamos los himnos espirituales por canciones infantiles. Hoy nos encontramos con canciones infantiles, repetitivas, personas que ni han recibido el Espíritu Santo, porque la evidencia de sus canciones es que no hay teología, no hay palabra, no hay Biblia. Entonces cantan conforme a los sentimientos, pero al estar maquillada con emocionalismo, parecen bíblicas, parecen que te transmiten la presencia o la atmósfera, pero lo lees las letras y después agarras un salmo y te querés morir. Ese es el tema. Entonces nos encontramos con letras infantiles, antibíblicas, repetitivas, músicos que quieren fama. El ministerio de alabanza termina siendo un trampolín hacia la fama. Pero bueno, veo totalmente un desorden en la gran mayoría de las iglesias. Obviamente que las iglesias sanas no abundan estos movimientos musicales eufóricos y todo profesional para adorar a Dios, sino que cantan. Tampoco digo cantar a capela, que sería lo más... ahora voy a explicar el por qué, pero sí acompañar levemente y no hacer un show de rock o un show de reggaetón en la iglesia, ese es el problema. Así que algo así veo yo la iglesia en el contexto en el que yo vivo. Sí, así es. A mí lo que más me impacta es cuánto es lo que cobran, porque estaba viendo que uno de los grupos que están de moda cobran como $30,000 por presentación, más lo que tienen que pagarle el hotel y todos los gastos, ¿no? Todas las cosas que ellos requieren. Y es impresionante, ¿no? Cómo pueden cobrar tanto dinero. Y eso es uno de los, bueno, de los tantos, ¿no? Porque actualmente, si ustedes van a los conciertos cristianos, van a ver que con los cantantes ahorita de moda, los mínimo de entrada más bajas están como $35 o $40. Y sin contar las que son las que están al frente, ¿no? Esas están, pero más de $100, impresionante. Sí. Hermana Marjorie, ¿qué nos puede decir? Sí, yo veo que el problema es que en la música no se adora a Dios. Se está adorando las emociones, se adora el humanismo, se adoran muchas cosas, las experiencias personales. Por eso dicen yo lloré, yo batallé, yo sufrí. Y siempre está centrado en el hombre, en las emociones del hombre. Así que, ¿qué están adorando con todas estas alabanzas, música, lo que, dependiendo, ¿verdad? Porque algunos hacen merengue en la iglesia, otros salsa, yo los he visto bailando. Lo que están adorando es las emociones de las personas. Están haciendo un espectáculo para llamar la atención. Y obviamente, si yo salgo del mundo y yo vengo de un contexto donde me gusta escuchar merengue, bachata y todo esto, y voy a una iglesia que se está escuchando eso, yo me voy a sentir bien. Voy a sentir que voy todos los domingos a una fiesta. Voy a ir a bailar, a mover las piernas, porque siempre que tú sales de ese contexto, cuando tú escuchas todos estos ritmos, tu cuerpo se quiere mover automáticamente y obviamente que voy a querer ir.
y voy a querer salir de ahí con el pelo todo, ¿verdad? Desarreglado, como salen estas damas, y dicen, si no nos movimos, si no bailamos, no hay fuego. Si no nos movimos, si la música estaba muy suavecita, entonces estaba aburrido. Y se preguntan, como cuando salimos de un espectáculo, que preguntan, ¿cómo estuvo el show hoy? Pues así mismo se preguntan en la iglesia, ¿cómo estuvo hoy el culto? Hoy estuvo bueno, hoy hubo fuego. El que tocó fue el domingo pasado era muy aburrido, el domingo pasado estábamos dormidos en la iglesia. Pero es muy triste, pero el hombre lo que va a la iglesia hoy día, al menos la mayoría, no estamos diciendo que todos, pero la mayoría van el domingo a una fiesta. Porque imagínate, yo salí del mundo, todos los fines de semana iba a fiestas, ya no puedo hacerlo, voy a la iglesia, ahí voy a bailar. Definitivamente voy a bailar un merengue. Creo que escuché el baile de la gallina, o sea, como el mismo hilo del mundo que dicen el venado y todas estas músicas jocosas, pues de la gallina, y hacen así con las manos y todo, y eso es, imagínate, yo también quisiera ir a bailar la gallina ya, pero eso no glorifica a mi Señor. Así es. Sí, así es. A mí me pasó cuando los primeros años que empecé aquí a vivir en Miami, y fui a la iglesia de Richie Ray y Bobby Cruz, y ahí pues todo es salsa, ¿no? Salsa completamente cristiana, ¿no? Y es como dice la hermana, ¿no? Completamente. Y uno que ha estado en eso anteriormente, pues te siente bien. Así como que sí. A mí quería compartir que Sí. la otra vez me preguntaron esta pregunta hace poco tiempo y me decían, ¿qué opinas? ¿Qué tipo de música se toca en la iglesia? Si es solo himnos, que los himnos normalmente no te llevan a hacer alguna expresión corporal, ¿no? Solamente vocal, ¿no? Para que no te desafines tanto. Y hasta qué punto los coritos, ¿no? Te llevan a mover físicamente, ¿no? Y yo le decía que a mí me gustan las canciones de los coritos. En mi iglesia por ahí agregamos un tamborcito, o sea, el toc-toc que le llaman, o el toc, no me acuerdo cómo se llama, el tambor ese, y no tenemos batería nosotros, solo tenemos piano, tenemos una flauta y guitarra, nada más, ¿no? Y le digo a los hermanos que a mí, dentro de todo en la iglesia, sabe el equipo de alabanza, ¿no? Que están los que saben tocar música, que la iglesia siempre toque una alabanza que no te lleve a mover el cuerpo, o sea, que no te lleve al baile. A mí, mientras a mí la alabanza no me lleve a tener que hacer un pasito, o sea, si ya no tengo que hacer un pasito, para mí está todo bien la alabanza. Si a mí la alabanza me sigo concentrando en el Señor y no me concentro en que mi cuerpo le gusta, como dices tú, ¿no? La hermana Mayoli, el pasito, uno para atrás, uno para adelante y para el costado, para atrás, para adelante, para el costado. Si ya no me lleva ese ritmo, conmigo la alabanza está todo bien, puede ser muy divertida, muy alegre, no hace falta que sea himno, pero que a mí no me lleve al baile, o sea, que no me lleve a tener que mover el cuerpo en algún pasito. Hasta ahí yo considero que la alabanza está bien usando cualquier instrumento, ¿no? No tengo problema con eso, pero no me tiene que llevar a recordarme de donde yo vengo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta ahí es la alabanza en nuestra iglesia, por lo menos. Nos mantenemos en esa hora. Sí. Bien, vamos ahora al punto del pastor. ¿Cómo consideran el testimonio del pastor Chuy Olivares y su ministerio? Bueno, yo al pastor Chuy Olivares no lo conozco desde su comienzo, la verdad que no lo conozco. Se ha escuchado hace un tiempo, hace varios años, bastantes prédicas de él, y la verdad que considero que es muy buen pastor y tiene un buen testimonio del hombre. O sea, no conozco ningún problema con él en ningún ámbito de la vida, ¿no? de un pastor. Así que yo considero que es un pastor muy, muy respetable y su ministerio ha sido respetable. Así que yo conozco de eso de él y bueno, lo que ha dicho en ese comentario, creo que justamente, bueno, nombró muchas cosas para hablar de muchos temas, muchos matices de los temas que ha hablado él, ¿no? Yo considero que cada uno de nosotros tenemos que tener en claro que todo lo que Dios nos da debe ser usado para la gloria de Dios.
y no tiene que estar pasando siempre por el beneficio nuestro, ¿no? Después hablaremos si hay que cobrar o no, si vamos a recitar o no, ¿no? Eso ya lo hablaremos, pero yo me refiero a que lo que debe ser usado de parte del Señor, dado por el Señor, tiene que ser usado para Él, no para nuestro beneficio primordialmente, ¿no? Considero que el hecho de cantar no es un don, es un talento, ¿sí? Entonces yo separo lo que es un don a un talento. Entonces yo creo que los tienen concierto y dan concierto o dirigen alabanza y cantan muy bien, no es un don de parte de Dios. Los dones son capacidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo en la conversión. Una voz muy buena, privilegiada, única, es un talento. Es más, la voz se puede mejorar, se puede educar, ¿no? Entonces, no considero que sea un don. No, por eso no digo que haya dicho mal lo que dijo Chugo Olivares, que estamos corrompiendo los dones. Él hablando, creo, de la música, de la alabanza. Entonces, yo considero que en ese ámbito, todo talento, toda capacidad humana que el Señor nos ha brindado, debe ser usado por su gloria en el momento de que nos entregamos a Él. Y los dones, por supuesto, son dados por Él para la edificación del cuerpo de Cristo, no para nuestro beneficio. Sí. Así que estoy de acuerdo con las palabras de Chuck Oliver. Sí, sí. Como dice el hermano Sebastián. Yo he escuchado muy poco de Chuy Olivares, lo poco que escuché me pareció bien, tiene algo que cuando uno lo escucha se queda, es como que tiene una manera de hablar que y además es bíblico, pero no podría opinar porque no sé el testimonio de él, no sé cuál es el ministerio de su iglesia, solamente he escuchado algunas prédicas aisladas y me pareció muy bien, y algunas cosas en cuanto a concepto estoy totalmente de acuerdo en muchas cosas de las que ha dicho, pero hasta ahí, mucho no podría opinar en cuanto al tema. De él personalmente. Sí, una de las cosas que él me impacta es que no fue hace mucho que, hablando sobre el ministerio, él mencionó que si él tenía que ese mismo día dejar el pastorado, que él se iba tal como empezó, con la misma ropa, o sea que no se, nada, o sea que no se lucró de nada, ¿no? O sea que puede decir que fue buen testimonio, ¿no? En esa parte. Sí. Hermana Marjorie, ¿qué nos puede comentar? No puedo comentar nada porque la verdad es que nunca he escuchado sus prédicas, no sé nada de él. Ok. Vamos entonces a lo que mencionó el pastor Chuy, ¿no? Que dijo, o sea, ¿cómo considerarían ustedes lo que dijo, ¿no? Que se está prostituyendo los dones, ¿no? ¿Cuál es su opinión exactamente? Yendo a lo que ustedes saben, bueno, los que saben del ministerio del pastor Chuy, ¿no? Que él empezó con Marcos Witt, ¿no? Entonces, ¿qué nos pueden decir sobre exactamente lo que él mencionó? Bueno, creo que se refería a la prostitución de los dones, hacer beneficio de las capacidades que Dios les ha dado, ¿no? Sean dones o talentos, ¿no? Y creo que eso obviamente es condenado por la palabra de Dios porque las capacidades dadas por Dios en cuanto a los dones es para provecho mutuo, ¿no? No para el enriquecimiento nuestro ni nada por el estilo. Y sobre todo que las capacidades que el Señor nos ha dado no tienen que ver con el dinero, ¿no? O sea, el don no tiene que ver con el dinero. No hay un don para hacer dinero dado por Dios. No puede ser un buen empresario o un buen economista y por eso te va bien económicamente, ¿no? Entonces, yo considero que sí, en ese sentido él tiene toda la razón cuando por conseguir fama, por conseguir dinero, renombre, hacen cualquier cosa, ¿no? Y ahí se vende al mejor postor, ¿no? Vemos muchas cosas, ¿no? Que no estoy de acuerdo con ellas en cuanto a lo que son la alabanza, los conciertos. Sobre todo que a mí, yo no he ido nunca, no recuerdo haber ido a ningún recital cristiano. Cuando yo estuve en Córdoba, en Argentina, no recuerdo ir a ninguno. Pero sí que he escuchado bandas de iglesias y así, que a la misma iglesia he ido. Y el problema es que, fíjate que las bandas
que predican el evangelio a través de la alabanza, a través de las canciones, no son las más conocidas. Son las conocidas, son las que hablan de lo que es popular, lo que está de moda, lo que es totalmente emocional, lo que lleva a que te arrodilles y vivas un momento, ¿no?, ahí muy, muy emotivo, pero de Biblia no dicen nada, ¿no? Le cantan al amor, le cantan a la creación, a las mariposas, al otro, a la mujer, al hombre, pero a Dios no. Entonces yo creo que ese es uno de los problemas, por lo cual en ese aspecto se ha prostituido esos talentos en cuanto a la música, o en cuanto a los dones de servicio, igual el pastorado, la palabra de Dios, lo mismo, ¿no? Predicar sobre lo que me beneficia a mí o sobre lo que la gente quiere escuchar, ¿no? No sobre lo que la Biblia dice. ¿Por qué se amotinan la gente, dice la Escritura? Para escuchar lo que quieren oír, ¿no? Se juntan a escuchar lo que quieren oír. Así que estoy de acuerdo con eso. Se han prostituido los dones y los talentos que Dios ha dado. Y sí. Hermano Sebastián. Yo lo voy a dividir en 3 partes para entender un poquito el tema de los dones o de los talentos a ver, por un lado tenemos los dones del Padre, después tenemos los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Cuando hablamos de los dones del Padre, la palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, vemos el talento que puede tener el mundo. Y ahí lo podés ver a Messi, Maradona, Whitney Houston, cómo cantan, todo, porque el Señor se place y le da esos talentos al mundo, a todos. Incluso el perro puede correr, tienen dones, las flores son hermosas, todo. Todo el Señor ha dotado de estos talentos a todas las personas. Hasta acá estamos bien, ahí estamos viendo el mundo y todos que ya tienen ese talento y ese don. Y dentro de eso podemos ver muchas personas que cantan bonito, que tocan la guitarra bonito y que lloran bonito también. En las iglesias vemos personas que lloran, que tocan, que cantan. Y vos decís, wow, cómo hay presencia de Dios. Y por ahí solamente tiene ese talento, ese don del Padre. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona acepta al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, es ahí donde pasa a la iglesia de Cristo, porque Cristo es el que muere por la iglesia y Cristo es la cabeza. Entonces, dentro de la iglesia, ahí empiezan a haber talentos, empiezan a haber dones que el Señor empieza a dotar a la iglesia. Y ahí es donde vemos, wow, qué lindo, el Señor utiliza este predicador, qué lindo, lo que dijimos recién, Chuy Olivares, que habla y que te atrapa. Bueno, eso es algo que otro no lo tiene. Hay otras personas que por ahí te cuentan y decís, no me genera nada, no entiendo. Bueno, eso empiezan a ser las capacidades que el Señor empieza a dar a su iglesia. Y ahí vemos a los músicos que pueden cantar, incluso componer. Yo no soy partidario de la salmodía exclusiva, de que solamente tienen que ser salmos para cantar. Yo entiendo de que a lo largo de la historia muchas personas llenas del Espíritu Santo pueden componer canciones y que sean bíblicas, cristocéntricas. Entonces hay muchas personas que pueden acompañar en la alabanza, pueden cantar, pueden unir coros, todo guiado por Dios, guiado por la iglesia. Entonces ahí están los dones del Hijo que está capacitando a su iglesia. Y vemos donde decimos, por ejemplo, personas que, wow, por ejemplo, yo iba a una iglesia que era bastante desastrosa, pero tenía un portero que era un genio. No sé, lo veías y te daban ganas de abrazarlo, te hablaba, te saludaba, venía gente que no conocían y los hacía sentir como en su casa. Yo, esto es un don, digo. Esto es un don porque a veces ponían a personas en la puerta y era como que estaban medio como que, o no sé, pero él tenía algo, tenía gracia, servía, porque qué lindo que por ahí hay personas que quieren ir a la iglesia, no quieren entrar, están ahí, podré pasar, ¿no? Bueno, pero si hay una persona en la puerta y que te haga pasar y que te dé un asiento, que diga que cómo te llamás, que te haga sentir cómodo, eso es un don también. Gente que ama limpiar, hay gente en las iglesias que les nacen tener ordenados, hombres que trabajan, que ponen, bueno, ahí estamos viendo los dones, que eso es para la iglesia de Cristo. Hasta ahí estamos bien. Después están los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Los dones del Espíritu Santo es ya cuando ese talento que Dios te ha dado, ya lo estás utilizando guiado por Dios, que es muy diferente. Yo puedo ser muy teólogo, pero no puedo estar guiado por Dios. Puedo utilizar la teología para pegarle a la persona, para hacer doctrina falsa o lo que sea, pero cuando es guiado por el Espíritu Santo, el conocimiento que Dios te dio, el talento que Dios te dio, lo vas a poner en práctica, lo vas a poner al servicio. Y qué lindo cuando se alinean esos 3 dones. En mí sucedió eso que generalmente, a ver, yo en el mundo, yo soy docente, profesor de geografía.
Bueno, mi trabajo es dar clases, estar con los chicos, levantar la voz, poner orden, todo. Era mi trabajo, pero ese era el don del Padre. En el mundo tenía ese don o ese talento, llámenlo así. Después entro a la Iglesia de Cristo y empecé a estudiar porque me apasionaba, me gustaba. Empecé a enseñar porque me desbordaba la palabra y ahí empezamos a ver ese talento de parte de el Hijo. Ahora, si todo eso lo empiezo a hacer guiado por el Espíritu Santo, que es lo que Dios realmente quiere en el tiempo de Dios y todo, ahí están los tres dones alineados. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Por eso decimos prostituir los dones. Y bueno, hay muchas personas y muchos de estos músicos están todavía con los dones del Padre. No conocen al Hijo, no conocen el Espíritu Santo. Ah, pero cantan bonito. Ay, pero venden discos. Ay, pero lo escuchás cantar y te hacen llorar. Sí, pero Cristo no los conoce. No son guiados por el Espíritu Santo. Y es ahí donde se confunden. No es que el don de una persona que está guiado por el Espíritu Santo se prostituye porque, o podrá prostituirse por un tiempo, volverá como el hijo pródigo porque es guiado por Dios. Pero muchos músicos son paganos, la gran mayoría. Lo que estamos viendo, estos músicos comerciales están en el mundo, tienen los dones del Padre. Tienen el talento de tocar la guitarra, de hacer discos, de cantar y que parezca cristiano, pero yo los veo con los dones del Padre. Tienen que aceptar a Cristo, aunque hablen de Cristo 24 horas. Y no solamente tienen que aceptar a Cristo y recibir esos dones, que son todos los frutos del Espíritu Santo, las semillas de los dones y los talentos, sino que también después tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Y es ahí donde está la diferencia con que yo veo estas cosas en cuanto a esta prostitución de los dones. Por eso vemos a Marcos Witt y decimos, ay, Marcos Witt tan bien que empezó. No, para mí ese tipo está en el mundo. Para mí ese tipo tuvo una apariencia o tuvo algo, pero las evidencias muestran todo lo contrario, por los frutos lo reconoceréis. Entonces, yo lo digo porque yo fui músico, yo sé cómo se maneja eso. No es que llegan a ganar un Grammy porque, ay, es una canción. No, para ganar un Grammy tenés que tener una mafia detrás tuyo, tenés que tener una compañía discográfica que les pise la cabeza a todas las personas que vienen a competir. Necesitas gente que pongan dinero, que empiezan a coimear. No saben lo que es ese negocio. Y recién se conectó ahí Adri Cepeda, que es de Mendoza, y él mismo me había dicho, él compone, él es músico profesional, y ha dejado todo eso porque han utilizado canciones de él, se han hecho ricos con esas canciones del ministerio de Marcos Witt, y nunca vio un centavo. Pero ellos se llenaron de dinero. Es asquerosamente un negocio turbio. No le dan un Grammy por decir, bueno, que canta bonito. No, eso es una mafia. Y eso es lo que no entienden muchas personas. Por eso están del lado del mundo. La iglesia de Cristo no es eso. Bueno, ahora con todo el cariño que venga Marjorie, estas cosas me apasionan, pero no es que... Ahí está Adrián Cepeda. Sí, sí. Él es el hermano Sí, que... sí. Te estaba preguntando si lo conocías porque Sí, que había lo puesto conozco. que dijo, no, que me arrepiento de haber estado metido en ello. Dice, wow, digo yo, pobre chico, o sea, no le conocía, no sabía que era de Argentina tampoco. Así Sí. que, wow. Ya. Interesante. Hermana Marjorie. Sí, yo veo lo de la música como un talento. Y cuando miramos los talentos, Dios siempre da todo para, el propósito principal es para su gloria. E independientemente de quién tú seas, fuimos todos creados para la gloria de Dios. Así que aún las personas que son inconversas no tienen excusa. Se supone que todo lo que hagan sea para la gloria de Dios. Sabemos que no lo pueden hacer, pero siempre el propósito de Dios, aún para los talentos, todas esas cosas que hacemos fuera de la iglesia, los maestros, los músicos, los pintores, todos esos son talentos que el Señor le da a las personas, principalmente para su gloria. Pero también tenemos que entender que es para el beneficio común, para la edificación de las personas a nuestro alrededor. Y ese sería el segundo propósito de los talentos. Pero hay uno tercero que no lo podemos ignorar, que es para nuestro sustento. O sea, cuando yo soy buena pintora, yo puedo vivir de eso. Si yo soy buena música, yo puedo vivir de eso. Si yo escribo y soy escritora, pues yo puedo vivir también de eso. Entonces, tenemos que tener ese balance de que entender que los talentos tienen más de un propósito, pero el principal es la gloria de Dios, el beneficio común, y aún nuestros hermanos tienen derecho de vivir de lo que hacen. Ahora, vamos a hablar ahorita más adelante de que quizás están lucrando muchísimo y están haciendo cosas que no representan ese propósito principal de la gloria de Dios y el beneficio de los hermanos, pero sin ignorar
irnos al extremo de pensar de que no tienen derecho de ganar algún tipo de dinero, porque Dios nos dio talentos para poder vivir de ellos. Y lo vemos a través de la historia y podemos mirar a nuestro alrededor. El arquitecto recibió ese talento de Dios y vive de eso. El maestro, el que construyó la casa, el que hizo el sistema del agua. Todas esas personas que quizás no son creyentes, algunos sí, viven del talento que Dios les dio. Entonces, no ignorar esa parte, que es la tercera, es la menos importante, pero sigue siendo importante y no la podemos pasar por alto. Amén. Así es. Justamente ahora viene la pregunta en cuanto los cantantes cristianos deberían poner un precio a sus conciertos, presentaciones, o deberían mejor pedir una ofrenda. ¿Cuál ustedes consideran? Porque de algo tienen que vivir, ¿no? O sea, como la hermana Mayor está diciendo, a veces Dios nos da un talento, pero eso también ayuda, ¿no? A poder vivir, ¿no? Las personas. Quizás no como millonarios, pero para que puedan sustentar. ¿Qué nos puede decir de eso, Pastor Ariel? Bueno, yo creo que si las personas solamente se van a dedicar a eso y viven de ello, su trabajo es ese, yo creo que sí, obviamente tienen derecho a un salario, el obrero es digno de su salario, y en cuanto al salario, eso sí, no tengo la más mínima idea porque no conozco el movimiento económico de un concierto, ni de los instrumentos, de lo que cuestan, la mantención, su limpieza, su afinación, el movimiento, qué tipo. Claro, no es lo mismo nosotros llevar una guitarrita en el coche y llevar mufflers y esos tamaños de todas las cosas. Eso lleva un equipamiento, un embalaje diferente, quizás un embalaje que se usa y después se tira porque no tiene otra función. O sea, yo no conozco todo el gasto, pero sí, obviamente, yo considero que se debe cubrir totalmente los gastos de esa persona y yo considero que debe tener un salario en el sentido de una ofrenda para su mantenimiento. Así como el predicador o el pastor que se dedica a tiempo completo y es invitado a una iglesia. Él no va a cobrar, pero el obrero tiene su salario y si está haciendo ese trabajo y vive de fe, vive por la fe, obviamente que la iglesia debe dar una ofrenda, ¿no? Una ofrenda de amor. Pero bajo ningún punto de vista sí estoy totalmente de desacuerdo con fijar un salario, ¿no? O sea, un monto. Si yo voy a predicar, si me pagás 10.000 euros el sermón, o 1.000 pesos, o lo que fuera, que tenga un precio mi sermón, ¿no? Como decía Pablo, Dios me libre de predicar el evangelio por dinero, ¿no? O sea, yo no predico por dinero ni pongo un precio al evangelio. Sí que puede ser una ofrenda de amor y eso es salir del corazón. Nunca podría poner precio a mi servicio al Señor. O en este caso, si va a ser una alabanza o un concierto, mínimamente deben estar cubiertos los gastos, ¿no? O sea, Claro. decirle, mira, a mí irme a Argentina con la banda, yo gasto 10.000 euros, ¿vale? De ahí en más, lo que tú me digas. Mi gasto es este. Cubre mis gastos y lo ofrenda, ¿no? Somos 10 músicos. La persona dice, mira, 10 personas cobran a fin de mes un salario para mantenerse de tanto, ¿vale? Yo aporto tanto. O sea, creo que es unos cálculos normales, lógicos, de una persona que vive de eso. Así que sí, yo no tengo problema con que se dé una ofrenda de amor, pero no exigir un monto para ir a predicar ni a cantar. Sí, así es. Aunque hay, al menos en nuestros países, hay, más en Perú hay cantantes cristianos. No son famosos, ¿no? Pero cantan en sus iglesias, pero también van a cantar así cuando los hermanos así tienen alguna ocasión especial y aunque no es mucho lo que cobran, pero al menos con eso se pueden ayudar, ¿no? En esa parte yo pienso que no está mal, ¿no? Porque es para sobrevivir, porque tienen su familia también, ¿no? Sí, sí. Sí, bien. Hermano Sebastián, ¿qué nos puede decir? Bueno, esto hay que dividirlo, por ejemplo. Sí. Cuando vemos los mandamientos, por ejemplo, nos habla de que 6 días trabajarás.
En esos 6 días, una persona puede escuchar rock cristiano, no tengo problema, quiere escuchar la música que quiera y si tiene letras que no son sucias y que hasta hablan de Cristo, cuanto mucho mejor. Si tenés un don de que cantás muy bien, sos virtuoso con una guitarra o tenés una buena banda, y si cantás para Cristo, gloria a Dios, perfecto. Y si te haces famoso por esa música y te estás haciendo millonario, perfecto. Y si pones un monto para una entrada, no sé, $20,000, perfecto. Si la gente lo compra, todo bien. ¿Por qué? Porque son en los 6 días de la semana, es tu trabajo, es lo que haces, por ahí estás utilizando ese don para trabajar y qué más lindo que hacerlo para Cristo, pero un día es para el culto público, el día de adoración. Ahí no me vengas ni con tu música, ahí no vengas ni con tu show ni nada, porque acá en la iglesia, en el Día del Señor, no es un lugar para hacer un show, no es un lugar para que venga una banda, no es un lugar para nada, es un lugar donde la alabanza es para cantarle a Dios por su gloria, por su magnificencia, por su... Entonces, ahí es donde está la diferencia. Entonces, muchas personas se confunden con que quieren trabajar con una banda cristiana, que no está todo bien, a mí no me parece malo. Pero eso lo quieren llevar a la iglesia y quieren vivir de la iglesia con el público de la iglesia y hacer un show mundano en la iglesia. Eso es lo que estoy en desacuerdo. Y después, cuanto menos cuando vienen y ponen precio. Ahí tienen que echar a patadas al pastor y a todo. ¿Cómo va a venir una banda? Por ejemplo, estas bandas modernas tocan en iglesias y cobran entrada. A ver, si hacen un evento aparte del Día del Señor y todo, no sé, podría verse. Pero el tema es que van muchos en el día del culto público. Eso es prostituir a más no poder. ¿Se entiende? Entonces después no, porque una ofrenda, sí, la ofrenda es de amor, y si viene un cantante o un músico o algo que es por el amor del viaje o lo que sea, pero que no vengan a tener un show en el día del culto público, ahí ya estamos mal. Y eso, el problema es que así están muchas iglesias, donde, por ejemplo, donde va Marcos Witt, ¿usted se cree que va gratis? Bueno, ahí está Adrián Cepeda y él mismo dijo, solamente vi 1,700 pesos, creo que vio de una canción que usaron de él y que se hicieron millonarios con esa canción. Entonces hay una mafia detrás de todo eso y cuando vemos este tipo de personas que van y tocan, nos vamos a encontrar, por más que suenen bonito, por más que te haga caer las lágrimas, por más que, bueno, en Amós, capítulo número 5, versículo número 21, el Señor dice esto, aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Esto es lo que dice el Señor cuando pasan estas cosas, que ponen precio, que vienen las músicas del mundo, show, todo. Dicen, no me complaceré en vuestras asambleas. El Señor mismo ya está diciendo, no me voy a complacer en esto. Versículo número 22. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Versículo número 23. Quita de mí la multitud de tus cantares. Esta es una alabanza rechazada, por más que suene bonito, por más que canten como ángeles, el Señor está rechazando este tipo de cosas. Porque eso no vemos en ningún lado que existan este tipo de negocios. Entonces, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. El mismo Señor dice, no, que yo canto bonito, que yo canto, no me interesa nada, dice el Señor, porque se ha perdido el objeto de lo que es la alabanza. Que la alabanza es que todos canten a una sola voz al Señor y que alguien que acompañe, tanto problema. Y el tema es que también ahí vemos que muchas personas, por ejemplo, Hillsong, negocio multimillonario, una industria corrupta de músicas, de ventas de discos. Bueno, hoy ya no se utilizan más las ventas de discos, pero sí que se monetizan de otras maneras. Y muchas iglesias, con el afán de querer llegar a ser como Hillsong o como estas bandas de jóvenes modernos, con rock, con luces, con sonido, quieren hacer lo mismo. Y ya automáticamente el Ministerio de Alabanza ya están tocando la batería, desordenados, baterías que no están amplificadas, que hacen ruido, que te sangran los oídos, gente en que no están preparadas para tocar y así los mandan a cantar, los mandan a tocar. Y yo he visto que hasta niños han tocado la batería con el afán de que haya una banda. Y bueno, ahí estamos viendo, aborrecí esas salmodías, dice el Señor. Por eso hay muchas personas que incluso dicen, y deseo cantarle una canción al Señor, y cantan y desafinan como locos. Nunca se prepararon, nunca estudiaron. Y vemos también el Salmos 33:3, que dice, cantadle a Jehová, pero hacedlo bien. Eso también es otra cosa, no es que, bueno, nos juntamos 3 locos, hacemos 1, 2, 3, arrancamos, una para el Señor. No funciona. En el mundo por ahí funciona, pero en las cosas de Dios no. Entonces, muchas personas, muchas iglesias, con el afán de querer tener un grupo como Hillsong, terminan haciendo estas cosas que son desastrosas,
que cuando van gente mayores, había una iglesia donde yo iba, el baterista tocaba, pero tenía un martillo, no tenía un palillo, tenía un martillo y le daba, sonaba y te volaba la cabeza. Gente, a ver, yo te los banco, yo anduve en recitales por todas partes, pero había gente de 80 años que salían con un dolor de oídos y ellos pensando que descendía la presencia de Dios. Yo decía, Dios mío, ¿cómo estamos? ¿Cómo termina siendo un estorbo? ¿Cómo personas después no quieren ir más? Después se ponían a saltar, a bailar. Y ahí estamos viendo que son objetos de burla. ¿Cuántas veces pasamos por iglesia y adentro vemos un desorden musical, desorden de gritos, de danzas? ¿Quién se va a poder congregar en una iglesia así? Entonces, pero bueno, ahí entra lo misticista, el misticismo donde dicen que con eso desciende la presencia y cosas. Y bueno, y nos encontramos con este tipo de distorsión en cuanto a la música, que cobran encima, que te ponen precio, igual que los chantas que Cash Luna te lo llega a invitar a tu iglesia y te funde la iglesia, te saca hasta lo que tenés, hasta la escritura de la... Entonces vemos que eso no es satánico directamente. Sí. Así es. Respondiendo a una pregunta acá del hermano Luis Rodríguez, si Dios tiene dones o atributos, Dios tiene atributos divinos, ¿no? Bien, hermana Marjorie, ¿qué nos puede decir? Sí, es que tenemos que mirar la motivación de todas las partes. Nos enfocamos en el cantante, en el adorador, como le quieran llamar al artista. Pero ¿y el que va? El que le compra el ticket o el que no quiere pagar porque es tacaño. Y es una realidad porque pensamos que los creyentes piensan que todo es gratis. Lo único que es gratis es la salvación. Yo voy a un seminario, yo tengo que pagar. Yo compro un libro, una Biblia, yo tengo que pagar. Yo voy porque es entretenimiento, son cosas aparte que yo quiero obtener, son cosas que no son necesidades. Entonces, si están haciendo un concierto, que hasta donde tengo entendido, eso es entretenimiento, no tiene nada que ver con la iglesia, con el domingo, con ir a congregarte. Si yo quiero entretenerme, yo tengo que pagar, así como cuando voy al cine me toca pagar la entrada, me toca pagar lo que me voy a tomar, lo que me voy a comer. Tenemos que ver ese aspecto de que los creyentes se van al extremo de que no quieren pagar por nada como si las cosas fueran gratis. No, el estadio lo tienen que pagar. Los músicos tienen que entrenar, tienen que dejar a su familia. Son muchas cosas que tenemos que tomar en consideración y ponernos también en los zapatos de esas personas. Que hay personas que lo hacen mal y lo hacen por lucrarse y lo hacen por aprovecharse de las personas, sí. Pero aún las personas que van a esos lugares no son inocentes, van porque eso es lo que quieren escuchar y quieren pagar. Y si le cobran $300 por la entrada y ellos lo quieren pagar, lo pagaron, entraron y la persona lucró con eso. Entonces, tenemos que ver la motivación de todas las personas y recordar que la responsabilidad recae sobre quienes reciben el servicio. Si un pastor está predicando todos los domingos, recae la responsabilidad sobre mí de darle una buena ofrenda a ese pastor, no porque él está vendiendo la palabra, sino porque yo tengo que ser agradecida, yo tengo que tomar en consideración lo que ese siervo de Dios hace. Y las personas muchas veces no quieren dar dinero, pero cuando van al restaurante dan buen dinero, se comen lo que sea, no escatiman con los gastos, pero los creyentes no, a ellos no, ellos tienen que ser miserables, ellos tienen que ser pobres, ellos tienen que buscar cómo van a pagar sus deudas, porque nosotros no los queremos ayudar. Entonces, tenemos que tener un balance y pensar también en que las personas muchas veces son tacañas y no quieren dar dinero para las cosas que tienen que ver con Dios o cosas que son edificantes, porque ir a un concierto donde están tocando una música que es bastante sana y que me voy a entretener yo y mi carne, a mí me gustaría ir y si tengo los $300 los pago, pero fui yo que lo hice así porque quise hacerlo, porque es un entretenimiento. Si yo no tengo el dinero, no voy. Pero hay personas que se enojan porque quieren entrar de gratis, pero es entretenimiento, no es el domingo, no es que te están cobrando por entrar a la iglesia. Entonces, es saber diferenciar eso, porque cuando yo compro un libro, yo no me enojo con el autor, él pasó horas escribiendo eso y todo el proceso y todo lo que eso cuesta. Si tengo un seminario, me gustaría que fuera de gratis, pero yo sé que no puede correr de gratis porque los hermanitos tienen necesidades. Entonces, tenemos que poner en una balanza y si juzgamos a los músicos y los que escriben y las otras personas que hacen otras cositas y se ganan su dinero y se enriquecen y tienen mansiones y todo, y fue Dios quien enriqueció a esa persona, porque sabemos que es Dios también quien permite eso. Entonces,
tener ese balance y no ponernos como que, ay, no, ellos están cobrando, ¿no? Pero es que el que pagó lo hizo voluntariamente, quiso ir y quiso pagar y tuvo el dinero y lo pagó y tampoco lo podemos criticar. La pastora Yesenia Ten, ella hace muchas conferencias y le pagan muchísimo dinero, pero ¿quiénes son responsables? Quienes van y le pagan los 300 o $400 que ella exige, porque yo no los pagaría, pero si ellos lo quieren pagar, que lo paguen. Ella se lo ganó, porque ella fue allí, ella habló, ella sacó de su tiempo y la gente se lo quiso pagar. Nosotros que tenemos programas y YouTube, si YouTube me quiere pagar a mí, no, porque es que Marjorie es cristiana, ella no puede cobrar. No, o sea, YouTube le paga a todo el mundo, ¿por qué no podría yo cobrar de lo que me van a dar porque soy creyente? Entonces nosotros los creyentes a veces nos discriminamos a nosotros mismos, le queremos pagar a todos, menos a los creyentes. Es tener ese balance y entender de que quien quiere pagar, lo hace voluntariamente. El problema es que muchas personas también confunden. Por ejemplo, hay personas que creen que ir a un concierto es como ir a la iglesia. Entonces quieren calmar la conciencia de que van a un concierto y levantan las manos, lloran, el cantante se pone en la presencia del Señor y creen que están en una iglesia y dicen, wow, qué lindo. Entonces, por ahí muchas personas van a los conciertos queriendo que sean gratis como la iglesia, o pagan una entrada y se creen que están... Entonces tienen una confusión que no saben diferenciar estas cosas, de que si es un entretenimiento, andá, divertite, pagá lo que quieras. Si Yesenia Ten te cobró, no sé, $1.000, bueno, que te cobre 3.000, problema tuyo. Pero el tema es que en la iglesia no se puede cobrar un centavo, ni siquiera manipular para que ofrenden y que diezmen de más. No, ahí ya es la casa del Señor, no es tu casa. Y es ahí donde estamos viendo estos desórdenes que estamos acostumbrados a ver. Gente cobrando, iglesias que no saben ni dónde están paradas, y bueno, ahí está el problema de que, bueno, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Así es. Un punto importante que tocó hermanas Marjorie, que quisiera que lo analicemos también. Gálatas 6:6 dice todo el apóstol Pablo que el que es enseñado en la palabra dice que haga partícipe de toda cosa buena al que le enseña, ¿no? Y ahí se está enfocando en los maestros, ¿no? O sea, si el maestro tuvo tiempo, pagó un seminario, su tiempo de estudio, porque ellos tuvieron que pagar. Entonces, cuando ellos enseñan en los seminarios, pues yo creo que lo justo sería que también, como dice el apóstol Pablo, que el obrero es digno de su salario, ¿no? Se debería retribuir, ¿no? Y entonces lo equivocado a veces de los cristianos, por ejemplo, le pongo un ejemplo, ¿no? Yo he estado dando cursos bíblicos gratis, ¿no? Y lo he hecho con mucho amor, ¿no? Por amor al Señor y a mis hermanos también, ¿no? Cursos gratuitos que he estado dando con el profesor Néstor Díaz y todo. Y entonces llegó un momento que, bueno, decidí empezar a pedir una ofrenda, ¿no? Y entonces, mire para que vean a veces lo equivocado que tenemos algunos cristianos, no todos, ¿no? Que una persona que vivía en Estados Unidos se comenzó a quejar de que por qué cobraba, viviendo en Estados Unidos. Y una persona de Venezuela, pagando esos $5 que era del curso. Entonces, ¿qué podemos pensar de las personas que piensan que porque uno es cristiano o porque todo lo que sea cristiano tiene que ser gratis? Y eso está incorrecto. Bueno, se tiene que cambiar eso, ¿no? Porque los maestros, yo pienso que son dignos de su salario, ¿no? Porque han estudiado tiempo, se han dedicado. Y si uno le pide lo mínimo, pues como hermanos tenemos que apoyarlo porque ellos tienen familia, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, en el mes de enero, Dios mediante, estamos empezando un seminario y los precios súper económicos, ¿no? Se ha comparado de otros seminarios. Vamos a empezar con $15 por curso por 2 meses. Y eso básicamente es para pagar los profesores, ni siquiera es para uno, ¿no? Y bueno, a comparación de otros seminarios, pero la idea es que nos acostumbremos pues al menos cuando es necesario, ¿no? Cuando son seminarios, donde hay profesores y de buen nivel académico, que vas a recibir una buena enseñanza teológica, pues entonces invirtamos en eso, ¿no? Porque imagínate, $15 que nosotros vamos a cobrar en mi país, uno se lo gasta saliendo a comer un fin de semana.
$15. Lo que en otro lugar, en otro seminario pagan 45, nosotros vamos a cobrar $15. Y eso me parece que cualquier persona lo puede pagar haciendo un esfuerzo, pero sabiendo que ese curso va a ser de bendición, ¿no? Entonces eso quería solo para reflexionar, ¿no? En cuanto a este tema que tocó la hermana Mario, me pareció muy interesante. Quería comentar algo sobre eso. Sí. Te manipulan, es que hay mucha manipulación también. Manipulan al que cobra, por ejemplo, $15, 20, lo que sea en un seminario. Sí. Dicen, no, están lucrando. Tienen amor al dinero y tú que no los quieres soltar, ¿no tienes amor al dinero? O sea, no solamente es el que cobra y tú no quieres soltar tu dinero. O sea, te duele soltarlo y por eso te quejas. Así que tenemos que mirar todas las partes porque somos todos pecadores, todos tenemos un corazón que se inclina a lo malo. Entonces, no es solamente el que está cobrando que tiene que tener una buena motivación, sino el que da y el que no quiere dar también, porque el que tiene amor al dinero es el que lo quiere reservar todo el tiempo y no quiere soltar a los hermanos también. Así que tenemos que pensar eso. ¿Quién es el que tiene el amor al dinero? ¿El que está cobrando o también el que no quiere dar nada y quiere todo de gratis? Lo único gratis es la salvación. Es un tema también porque, mirá, hay, hay unas fuerzas del mal que yo lo puedo discernir. Por ejemplo, yo antes de Cristo iba al tarotista, iba a una persona y me tiraba las cartas. No tenía ningún problema en dejarle dinero, le daba lo que no tenía ningún problema. Fui a la iglesia, me dijeron que tenía que diezmar, me agarraba la cabeza y no quería dar. Y yo decía, qué rata que soy. Después tuve que trabajar lo que era la generosidad, pero yo al brujo le daba todo. Ahora, para Dios no tengo nada. Por eso hay una fuerza, no sé qué habrá, pero bueno, sí. pasa, bajo la naturaleza sí. caída. Sí. Bueno, a mí también a veces he visto en la iglesia, ¿no? De decir, hermano, vamos a hacer una promesa de amor para comprar tal cosa, ¿no? Una extra para comprar algo de la iglesia, para que la iglesia nos saque la ofrenda, porque andamos siempre justos. Y los hermanos, algunos se quejan y dicen, pero para eso está la plata de la iglesia, para que se usa para el ministerio. Y lo que se le ha pedido, o sea, bueno, ves que no dejaron, o sea, es lo que vale una hamburguesa. O sea, y de esas que se quejan, comen hamburguesas todos los fines de semana. O sea, es cuestión de dejar de decir, voy a dejar de comerme una hamburguesa, ¿entendés? Y voy a beneficiar a la iglesia para que la iglesia no tenga que sacar ese dinero extra para algo que se va a beneficiar la misma persona. Pero sí, la verdad que cuando hay egoísmo y hay falta de generosidad, cuando no se entienden los principios del reino, que mejor es dar que recibir, eso es un principio del reino, tenemos estos problemas en las iglesias, ¿no? Bueno, pero oremos al Señor para que Dios vaya creándonos ese corazón como el de Cristo, ¿no? Es que vino a dar, no a recibir, ¿no? Sino a servir. Y tiene que ver con que creo que no alcanzamos a dimensionar lo bonito de la ofrenda, aunque no es el tema de la ofrenda, ¿no? Si estamos hablando del derecho de cobrar, pero la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Cuando uno está ofrendando para un seminario, vos fíjate que estás ayudando a que esa persona pueda seguir compartiendo la palabra de Dios, porque si no, se tendrá que buscar un trabajo para mantención y dejará de ser ese buey que trilla, dejará de predicar la palabra porque tendrá que ocuparse de su familia, porque tú no eres parte de parte de Dios, ¿no? De ser esa persona que ayuda para que él no deje de trillar, no deje de predicar la palabra de Dios, ¿no? Así que siempre tenemos que estar ofrendando hacia los ministerios, los seminarios, los pastores, para que puedan dedicarse a la tarea, porque si no, tendrán que dejar de hacer esa tarea para ocuparse de las cosas que vivimos en este mundo. Necesitamos dinero, no en ese sentido. Así que es una cuestión de un razonamiento lógico y de sumo egoísmo cuando no ofrendamos. Yo no vivo de la ofrenda, por ejemplo. La iglesia no me puede sostener. Somos pocos, recién comenzamos la obra. Pero nuestra iglesia tiene la conciencia que dice, hoy ojalá crezcamos para que podamos sostener al pastor Ariel, al pastor Julio, porque ellos ven que trabajamos 8 o 10 horas en nuestro trabajo y después estamos 100% para la obra. Pero imagínate, si en un sentido, por la gracia de Dios, somos de bendición, imagínate teniendo 10 horas más para poder dedicarnos a la obra de Dios, porque las tenemos que dedicar a la mantención de nuestra familia. Así que es realmente no tener en claro cuál es el propósito de que Dios nos dé dinero, ¿no? Que para la manutención de cada uno de nosotros. También es para dar, para hacer y ser usado en el reino del cielo, la extensión del reino. Sí, también hay que saber recibir. A mí me pasó todo lo contrario porque yo, por ejemplo, denunciaba a los falsos maestros, el diezmo y todas esas cosas,
Y habían gente que por ahí con los estudios todo decían, mi hermano, le quiero dar una ofrenda. No, yo no soy iglesia, yo me sostengo solo. Era orgullo, como diciendo, siempre me sostuve solo, no necesité nunca nada. Y estaba como muy agarrado a eso. Pero una vez una hermana, que ya conocida en el grupo, me escribe al privado y me decía, hermano, yo le quiero dar una ofrenda, decía, porque yo nunca estudié la Biblia, estudié seminario, nunca aprendí nada, pero con vos aprendí. Y como era de confianza, te digo, bueno, acepto, digo, pero no quería saber nada, era mi orgullo que no quería recibir nada, la autosuficiencia, llámenlo como quieran. Y cuando recibí es como que fue como una caricia al alma, fue como una recompensa del esfuerzo, del sacrificio. Empecé y dije, bueno, y ahora estoy un poco abierto a que me dan donaciones o lo que sea, y yo nunca les pedí nada a nadie. Eso sí, nunca le voy a poner ni precio ni nada, es mi manera de ser, pero se rompió algo que era ese orgullo, la autosuficiencia, de que a mí nadie me ayuda en nada. Y eso lo he visto, hay veces que he querido ayudar a personas y decían, no, yo no recibo nada de nadie, ¿no? Y a algunos es una ofensa. Hay que tener un equilibrio, a veces no vamos de un lado al otro, somos... Sí. Yo también era así, yo no sé. También argentinos teníamos que ser. A mí me pasa lo mismo, yo no pido para mí, pero si invito a alguien a enseñar, pido para esa persona y se recolectan $500, $600 para la persona porque yo no voy a decir, uy, eso es mucho, el hermano solo enseñó 3 horas, no, se recolectaron 600 para la persona, lo bendecimos y ya. Y luego uno piensa en el que van a decir que estamos cobrando. No, también tenemos que dejar de estar pensando en el qué dirán, porque somos siervos de Dios y a veces eso como que nos atrapa y no queremos ni aceptar nada. Para mí, si me daban dinero, yo decía, no, porque luego van a decir cuando yo viaje, porque me gusta viajar, que yo estoy viajando por el dinero que me dan o porque me dan ofrendas. Pero me dijeron, no, hermanita, si te damos $10 o $20, acéptalos. No me dan mucho, pero ahora cuando me lo dan, lo acepto con los brazos abiertos porque lo veo que viene de parte del Señor. A mí me encanta dar. Yo me creo santa todo el año, me encanta dar, eso es algo que me llena a mí. Pienso así como dice la palabra, que dar es mejor que recibir, pero no me gustaba mucho recibir de extraños, de personas que venían, hermanita, toma una ofrenda, no lo quería aceptar ahora. Gracias, hermanito, gracias, hermanita, lo acepto con mucho amor, porque así debemos ser, humildes, porque el orgullo de no aceptar las cosas también nos muestra esa motivación del corazón, como dijo el hermano Sebastián, de autosuficiencia. Yo no necesito nada de nadie. Sí. No, nos pasa, a mí, como dicen ustedes, yo tampoco recibía y después, claro, cuando la gente te da el motivo cuando te dijiste vos, Seba, ¿no? Que te dice el motivo por cual te quiero ofrendar, puedes decir, pero al final esto es un mimo del Señor, tú no estás cobrando, no estás exigiendo nada, esto es un mimo de decir, bien, buen siervo, sigue adelante, eres de bendición, sigue, estás en el camino correcto, ¿no? Y en el caso que yo no tengo sostén, a veces uno no tiene para el agua o no tiene, la luz no la pudo pagar este mes o algo así. Y a mí me pasó decir, me llamó una persona un mensaje de Japón. O sea, decir, yo nunca prediqué en Japón, nunca hice nada. Y mire, desde que lo escucho de usted me inició ese amor a la palabra y ahora estoy estudiando en una escuela de capacitación y gracias a yo quisiera mandar una ofrenda. Y lo increíble de esto, hermano, es que yo estaba en mi corazón, uno no trabaja y no vive la obra, uno está con la cabeza, la mitad en el ministerio y la mitad en decir cómo llego a fin de mes, cómo pago la luz, cómo pago esto, no me hace falta ropa para los chicos, me hace falta... Y yo tenía esa preocupación de esa luz, ¿no? Que tenía que pagar. ¿A que no saben el dinero que llegó? Exacto, para pagar la luz. Y voy a decir, pero claro, Señor, si tú, como dijo una hermana ahí en el chat, que el Señor no nos desampara. Claro que no. Por eso es que debemos recibir, porque esa es la bendición del Señor, porque nosotros estamos ocupándonos de sus horas, de sus cosas, Él se ocupa de nosotros. Eso es lo que dice Mateo 6, del 27 en adelante. Que el Señor ya sabe las cosas que necesitamos, por eso no debemos preocuparnos. Debemos buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Así que lo que nos viene, hermano, es la añadidura del Señor para suplir lo que ella sabe que necesitamos. Ni hace falta a veces que se lo pidamos. También tenemos que estar preparados porque muchos te van a decir, uy, los zapatos de Ariel lo hizo con mi ofrenda. Siempre están esos que todos piensan que todo lo que hay en la iglesia es por mí. Y están esa clase. Pero siempre son los que menos dan, siempre son los que cuestionan, los que critican. ¿Con qué hacen con el dinero? El que menos da, siempre son los mismos.
Pero Oye, bueno, también están los generosos, que eso es lo lindo. Sí, sí. A ver. Sí, Lo mío serán unos premios grandes porque caso 46. Bien, quería comentar antes que se vaya la idea lo que dice el Antiguo Testamento. Un texto que realmente cuando uno lo pone en práctica, les aconsejo que pongan en práctica porque de verdad ha resultado lo que dice la palabra de Dios, que nunca, pues nunca falla, ¿no? Dice que hay quienes dan y le es añadido más, ¿no? Que hay algunos que dan y les es añadido más, ¿no? O sea, cuando uno más bendice, parece, no esperando, claro, retribución, pero cuando uno más bendice a otras personas, pues Dios le retribuye de alguna otra manera eso. Y yo lo he experimentado, ¿no? Porque yo cuando empecé pues en los estudios bíblicos, yo solamente era puro PDF, y era puro pirata. O sea, sí me he arrepentido de eso, no, todo puro PDF. Pero de ahí cuando me di cuenta, cuando escuché en un en vivo lo que los creadores, los autores de los libros, cuánto les cuesta y cuánto reciben por cada libro, pues es para tomar conciencia de verdad el que uno lo que está haciendo, ¿no? Porque ellos reciben tan poco dinero, comparando con los mundanos que reciben millones por un libro. Hace poco un premio Nobel de Perú recibió más de $1 millón por un libro que hizo. Y sin embargo, un erudito bíblico por un libro que te va a servir, pero toda tu vida, recibe solamente 2, 3, quizás hasta $4 por libro. Y entonces uno es para tomar conciencia, ¿no? De la importancia de comprar los libros físicos. ¿Cuándo se puede? Sabemos que hay algunos que tienen poquísimos recursos y no pueden, ¿no? Pero el hecho ya de comprar un libro les ayuda mucho tanto a los hermanos que son los autores del libro como, como para nosotros, ¿no? Porque de verdad, mira, ustedes ven los libros que están aquí, fue desde que yo empecé a regalar libros. No les miento, no tenía ni, pero comencé y Dios de alguna otra manera comenzaba pues a bendecirme, ¿no? Y más y más y más libros hasta que tuve que hacer una biblioteca porque ya no alcanzaba tantos libros. Y fue lo que experimenté, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que cuando más se da, pues más Dios te retribuye, ¿no? Cuando lo haces pues con amor, ¿no? Por amor al Señor, ¿no? Mis libros todos fueron regalos. Yo no, ¿Sí? 99% de todo esto ha sido regalo. Imagínate. Y yo veo que el Señor es el que provee, porque yo no trabajo. Sí. Y yo vivo tranquila. Sí, el Señor cuando uno lo llama para algo, pues Él es el que provee, sustenta, ¿no? Cuando es tu llamado, ¿no? Así es, ¿no? Bien, vamos entonces a pasar con la última pregunta que estamos hermanos, ¿qué cambios deberían hacer en las iglesias hoy en día en cuanto a la música cristiana? Pues, el pastor Ariel, a ver. Bien, yo considero, mira, lo voy a poner de ejemplo, lo que pasó un día en nuestra iglesia y lo comparto para la gloria del Señor. Lo que yo entiendo que era la alabanza y de esa manera yo en mi iglesia está el chico que dirige la alabanza, que se canta bien y que es músico. También tenemos mi nuera y mi hijo que toca la guitarra y mi nuera el piano. Y hay otras dos personas más, ¿no? Entonces, yo siempre le digo, se tiene que identificar que esto es siempre una iglesia y no otra cosa. Y eso una vez pasó que abrió una puerta una persona en la iglesia, abrió la puerta, miró así y cerró la puerta. Y vimos, esa persona dijo, es una iglesia. Y yo dije, bueno, no se quedó, ¿no? Pero qué bueno que identificó que eso era una iglesia y no era un concierto, no era un show, no era un circo, no era un lugar de entretenimiento, sino que era una iglesia, ¿no? Y estaba en medio de la alabanza. Escuchó la alabanza, entró y dijo, esto es una iglesia, ¿no? Yo creo que las cosas que debemos cambiar es que la iglesia siga
siga pareciendo una iglesia, ¿no? En ese sentido, hablando de la música, hablando, ¿no? Que les damos tanto énfasis a los instrumentos, que tiene que sonar lindo, tiene que sonar lindo. Lo que tenemos que hacer es que nuestras voces canten el Evangelio, nuestras voces glorifiquen a Dios. No es si suenan lindo, porque no todos cantamos bien, ¿no? Entonces, tiene que ser, como decía el hermano Césped, intentar hacerlo en orden, ¿no? Unísono, o sea, que se escuche, aunque tengamos malas voces, en el mismo orden, por lo menos, ¿me entendés? La empieza la estrofa, que todos empecemos la misma estrofa. En ese orden me refiero. Pero no todo tiene que pasar por lo instrumental, que suene bonito y que mientras más sofisticado sea, mientras más detallitos tenga, es lo importante. Si tenemos la bendición que haya muchos instrumentos, porque hay gente que sabe muchos instrumentos, un violín, por ejemplo, o sea, son cosas que me encantarían que estuviéramos, pero no son el énfasis en la alabanza. El énfasis tiene que ser las canciones cristocéntricas y que nos lleve a pensar en la obra de Cristo. De ahí en más, yo creo que esos son los cambios que la iglesia tiene que haber y que yo, por lo menos en nuestra iglesia, siempre le digo al director de alabanza, gracias al Señor, él lo tiene muy claro y nunca trae cosas, cuando experimentamos una canción nueva, cantamos algo nuevo, siempre son canciones muy bíblicas. Siempre eligen muy bien las canciones. Así que yo digo que hagamos hincapié en el contenido de la letra, que alaba al Señor y no tanto en lo que son los instrumentos, ¿no? En lo que se escucha. Así es. Hermano Sebastián. Bueno, a ver, si yo haría los cambios en la iglesia, parecería el presidente argentino que está recortando todo. Afuera esto, afuera lo otro. No queda nadie. Los dejo sin trabajo a todos. Pero no de una manera definitiva. A ver, lo que dijo Ari al principio está bárbaro porque él decía, que no haya ganas de bailar. Venía por ese lado. Voy a explicar esto. La música se divide en tres. Y yo siempre enseño, más allá de que hablemos de la dicotomía o la tricotomía, siempre enseño alma, cuerpo y espíritu para diferenciar ciertas cosas. El ritmo es parte de la música, la armonía y la melodía. Está compuesta por estas tres partes. El ritmo son los instrumentos de percusiones y el ritmo es para la carne. Por ejemplo, yo me pongo a tocar la batería y ya te dan ganas de bailar. Escuchás los instrumentos de percusión y ya la carne te pide porque es ritmo. Lo que tenemos que entender es que Dios no nos pide ritmos porque los ritmos son del hombre. Entonces algunos dicen, por ejemplo, ay no, yo no escucho cha-cha-cha cristiano en la iglesia porque eso es del mundo. Ay, ¿qué escuchas? Marcos Witt. No, ¿y eso de dónde es? De Júpiter. No, y lo que tienen que entender es que también es del mundo, porque tocan como Luis Miguel. Algo, no, yo no escucho eso porque escucho música clásica. Todos los ritmos son del hombre. Dios no se complace en el ritmo porque es para el hombre. Los 6 días de la semana, escucha todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque es para la carne y Dios no quiere que en la iglesia se adore con la carne. Entonces, ritmos afuera. Ahora, después tenemos el alma, que es el asiento de las emociones, el asiento de los sentimientos. El alma tenemos lo que es la armonía. La armonía es cuando, por ejemplo, yo escucho la música de Titanic y me dan ganas de llorar. Es como decir, me pongo melancólico. Escucho una melodía y digo, ay, qué lindo. Y bueno, vas a una iglesia y te escuchás una canción de Cristín Di Clario, ven Señor, y llorás, pero por la melodía, porque somos sentimentales. Porque las canciones despiertan sentimientos. Y qué lindo escuchar el arte de escuchar música y tener sentimientos. Pero en la iglesia no tenemos que ser sentimentales. Entonces, carnales, cero. Nada de ritmo, nada de saltar, nada de bailar. Fíjense que, por ejemplo, una batería, cuando golpea a lo que son las pulsaciones del corazón. Golpea, acelero, y el corazón se acelera. Por eso vieron que cuando tocan las bandas de rock y empiezan a tocar fuerza, la gente empieza a apoyar, se empiezan a matar entre ellos, todo. ¿Por qué? Porque las pulsaciones se van a 2000. ¿Y qué es lo que hacen estos chantas de estas músicas gilsonianas y todo esto? Te ponen las pulsaciones a un decibel bajo y a un ritmo bajo. Y el Señor está con nosotros, y vos estás, ay, qué lindo, estás levitando, ay, es para llorar, qué bonito, todo bien. Y después, ahora vamos a saltar, tú, empieza el bombo, claro, te empiezan a alterar los sentidos.
Ahí es donde te sacan hasta el último centavo. Por ejemplo, volviendo al tema esto de las ofrendas, en los momentos estos de euforia, decían, hay que dar una ofrenda porque estamos poniendo el techo de la iglesia. 3 voluntarios, ¿quién se anima? Yo. ¿Quién era el primero que iba? Yo, acá, anoto. Después me tenía que andar escondiendo porque no quería dar la ofrenda o no tenía. Pero eso es lo que hacen las emociones, eso es lo que hacen los sentimientos. Entonces, la carne te hace alocar, remolinear, saltar, danzar, bailar. Eso Dios no pide esas cosas. Ningún ritmo, ni bachata, ni melodía, ni nada del mundo, nada de ritmos. Lo que es el alma tiene que ver con el asiento de los sentimientos, nada de sentir cosas para que llores. Ven, Señor, todos lloran con esas canciones, o con levanto mis manos, la melodía te hace llorar. Entonces, si sacamos lo que es la carne y sacamos lo que es el alma, la melodía, lo único que te queda es el espíritu. Entonces, si cantamos nosotros 4 que estamos acá un cántico, no te van a dar ganas de bailar, así como estamos. Elegimos cualquier alabanza. No sé, digno es el Cordero Santo, no te dan ganas de bailar. Lo cantamos los 4 y no te dan ganas de bailar. No te van a dar ganas de llorar porque no hay alguien manipulándote los sentimientos. Y ¿saben qué? Recién ahí es espiritual la canción, la alabanza. Entonces, cuando se entiende este principio de cantarle, y bueno, eso tiene que ser cristocéntrico, cantarle a Dios. Entonces, ¿yo qué haría en estos cambios? A todos los que están en el tema de la música, los haría leer los salmos que se los sepan de memoria. Antes de ensayar, que cada uno me recite un capítulo de un salmo. ¿Por qué? Porque tienen que entender lo que es una persona que adora a Dios. Y ya les prohibiría que escuchen Marcos Witt y todas estas cosas porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, al saber cómo se adora a Dios, cómo son los salmos, cómo se le canta a Dios, ya se van a empezar a nutrir con algo. Y si esto dejamos de lado todo lo que es el ritmo y la melodía, ya tenemos una adoración espiritual. Ya teniendo una madurez espiritual, podemos hacer lo que está diciendo Ari, metemos instrumentos de cuerda, qué bueno, porque ya están enfocados en la adoración. Ponemos un cajón peruano, incluso una batería, porque no va a estar tocando arriba, haciéndose un solo, va a acompañar, pero ya va a haber madurez. Por ejemplo, en las iglesias de que predica Paul Washer, no sé cómo se llaman, tienen un gran coro muy lindo, canciones, y tocan con batería, pero bueno, tienen la madurez espiritual de saber adorar y utilizan los instrumentos en su contexto. Pero le das a los niños o adolescentes una batería y todo, y además de sonar como el Chavo, ¿vieron? Cuando quieren tocar y no pegan un tono, cada uno va a querer hacer un solo, va a querer hacer la estrella del momento, y bueno, y es donde la alabanza termina siendo conflictiva, fornicarios, de ahí empiezan la fornicación de personas que van a la iglesia pensando de que tocar la guitarra es adorar a Dios. Hay músicos, como decía recién Adrián, que hay músicos que tocan y después a la hora de la palabra se van los señoritos y después vuelven para ministrar. No tienen palabra, están secos, están muertos, obviamente que van a ser carnales. Pero bueno, hay muchas cosas para corregir, porque es uno de los medios de gracia que está corrompido por el diablo hoy en día en las iglesias. Fíjense que hoy no estamos acostumbrados a ir a una iglesia y tenemos 50 minutos de alabanza. Todo canción, todo alabanza, todas las palabritas, todo, y después 20 minutos de palabra, un par de gritos y de vuelta alabanza. Entonces lo único que hacen es cantar, después genera una generación de cristal emocional, una generación de cristal que no tiene palabra, que lo único que hacen es llorar. Así que bueno, esas son las cosas que yo haría. Por eso me quedaría yo solo en la iglesia, supongo, con 2 o 3 nada más. Gracias. Hermano Mario, ya para terminar con este buenísimo live. ¿Qué nos podría decir? Si me preguntan a mí qué yo haría, no hay instrumentos, todos cantando, quizás un pianito, quizás un violincito, ya. Eso es lo que yo haría, porque es que yo no voy ahí para que se me muevan las emociones. Y he visto que lamentablemente es que las personas no creen en el poder de Dios para salvar a través de la predicación. Y se enfocan en que vamos a preparar la atmósfera, como ahorita mencionaban. Yo lo he escuchado, yo escuchaba a los músicos decir, vamos a tocar cierto instrumento, cuando ellos ya estén emocionados, levantamos todo eso, ellos van a correr al frente, les imponemos las manos, o sea, y parece que se están convirtiendo, pero la realidad es que están movidos por las emociones. Tenemos que volver otra vez al libro, a la Biblia, y entender que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Es poder de Dios. ¿Y cómo sucede eso? A través de la predicación. Así que menos música en la iglesia, quizás 1 o 2 himnos y más predicación, que eso es lo que verdaderamente edifica. Y que esos himnos o esa música
sea centrada en la obra de Cristo, en lo que Él hizo por nosotros, que aprendamos teología a través de la música, que si yo voy a llorar, yo lloro por las verdades que estoy escuchando, porque a mí me pasa, yo soy una llorona y no soy la más espiritual de la iglesia, ¿verdad? Van a decir, ay, es que ella es bien espiritual. No, es que yo estoy escuchando lo que el Señor hizo por mí, yo tengo que volver a llorar. Yo lloro por eso, pero no es porque me movieron las emociones por la música, sino porque estoy escuchando y estoy meditando en la palabra de Dios que escucho a través de esas personas que están alabando al Señor. Así que eso es lo que yo haría. Amén. A ver. Sí. Dani, ¿me permiten hacer una pregunta a mí? Sí, la última. Sí, Okay. cortita. Ajá. A Sebastián le quiero hacer una pregunta. Sí. Uy, salió del grupo Sebastián Césped. Seba, vamos con todo. ¿Por qué, digamos, no debería escuchar a Marcos Witt en este sentido? O a Jesús de Romero, que son apóstoles ahora, ¿no? Vale. Pero cuando escribieron las canciones, hay canciones que está todo bien. Lo que dice, hasta lo que dijimos recién, ¿no? Hasta el ritmo, la melodía, ese acompañamiento, que realmente está todo bien en lo que han dicho, porque igual lo hicieron hace 10 años, ¿vale? Pero esa sí puedo escuchar o ninguna puedo escuchar. ¿Qué opinas? Mirá, lo que ha Vos que pasado sos con músico. Sí. Lo que ha pasado con eso es que a partir de los 90 se dejaron de cantar los himnos espirituales. Y dejaron de lado eso y empezó a entrar todo lo que es esto que es comercial. Lo que hacen es una música comercial. La música que hacen está hecha para los sentidos. Para la carne, fíjense que ellos utilizan trompetas, bueno, medio raro lo que hace Marcos Witt, utiliza el jazz, utiliza lo que sea, pero es para la carne. Y también están hechos para los sentimientos, las canciones están hechas para llorar. Entonces, por eso utilizan escalas menores, notas menores que son tristes, los tonos son muy tediosos, utilizan teclados que se llaman, los teclados se llaman string. Los strings son eso que te da esa atmósfera, entonces suena, entonces vos estás como, parece como que estás en el cielo. Entonces utiliza todas esas cosas que yo la utilicé. Por ejemplo, cuando yo grababa, habían temas que para que las personas tengan melodía, tristeza, angustia, hay climas. Y bueno, ellos utilizan todo eso. Ahora, la letra puede ser un poco bíblica, algunas. La mayoría están centradas en el hombre, que yo estoy triste, que yo estoy mal, que yo te adoro, que yo te amo, y ahí ya se cambió todo. Entonces pueden haber algunas canciones de Marcos Witt que la letra por ahí zafe, algunas otras canciones de Jesús Adrián Romero que zafen. Escuchamos las últimas y ya no nombran a Dios, no nombran el Espíritu Santo. Jesús Adrián Romero dice, no, yo quedo limitado porque no puedo, claro, quedás limitado porque vos decís Jesús, Espíritu Santo y nadie te compra un disco. Entonces, ahí está el problema. Entonces, cuando vemos que hay toda esa arquitectura, toda esa parafernalia, que es la misma que utilizan en el mundo, a mí me da asco. Entonces, después la letra puede ser que esté hablando de Jesús, pero cuando vamos a encontrar errores teológicos, horrores bíblicos, canciones simplonas. Entonces, ahí donde yo ya... Y me pasó algo ahí, mirá. Yo cuando llego a la iglesia, empecé a escuchar alabanza, las canciones, y yo venía con músicos profesionales, guitarristas virtuosos, cantantes, gente que cantaba muy bien, muy profesionales, y cuando llego a la iglesia vi como una decadencia, que era una copia de la copia de la copia. Los cantantes, a ver, por ejemplo, Marcos Witt no puede cantar ni el arroz con leche, sinceramente. No tiene voz, no tiene registro, no tiene color. Jesús Adrián Romero tiene una voz opaca. Después escuchamos a Cristian Castro y nos morimos, decimos, qué talento que tiene este, qué talento. Entonces, ya desde ahí no me gustaba nada. Las letras, yo escuchaba, por ejemplo, El Poderoso de Israel. Yo, qué canción feo, decía, pero no quiero blasfemar, perdón, señor, decía, porque pensaba que era atentar contra algo. Pero carecía de contenido artístico, carecía de contenido musical. Después cuando empecé a entrar en las letras, que empecé a estudiar los salmos y todo, digo, no, encima no tiene ni siquiera letra. Entonces ahí me despojé del todo. Incluso me quedan esas secuelas. Porque yo no es que estoy en contra. Por ejemplo, la canción Poderoso Dios de Marcos Witt me encanta. Pero no por la letra, por lo teológico, sino que cuando llegué a Cristo eran las primeras canciones que escuchaba. Entonces me llevan al recuerdo de mi primer amor. Pero no es que la canción sea un objeto para adorar a Dios. Ese es el tema, que con eso no podés adorar a Dios. Si estás 24 horas, por ejemplo, no sé, hay una canción que dice, Él me levantará. Él me levantará, Él me levantará. 24 horas después, Él me levantará. Eso es una burla. Hasta, por ejemplo, yo te digo algo, no sé, canciones satánicas, no sé, por ejemplo, Rata Blanca, vos conocés, Ari. El sueño de la gitana. Una canción que está cantando una bruja. Bueno, tiene un guitarrista virtuoso, los mejores equipos, amplificadores, el cantante canta, las armonías, las notas, increíble, y le están cantando a Satanás.
Y lo que le están cantando a Dios, le están cantando Él me levantará. Y como que es un retraso, es como que son canciones como para niños de 7 años, esto es lo que yo veo. Entonces después ves generaciones inmaduras que van, porque esto viene de la mano. Mira, por ejemplo, cuando una persona está acostumbrado a escuchar Levantó mis manos, todas esas canciones, sentimentalmente son esos. Esos son los que se te enojan en las redes, estos son los que se enojan por todo, porque son sentimentales. ¿Se entiende? Entonces, cuando cantamos himnos a Jehová, a Él, te vas a tener que despojar de vos. Y eso es lo que vemos. Entonces, algunas canciones de Marcos Witt pueden ser que zafen, pero toda la arquitectura, eso hizo que no se canten más himnos, eso hizo que el capela ya no existe más. Estamos tres hermanos en algún lado y queremos cantarle a Dios a capela, y no porque ya tenemos la cultura del supersonido, de las superluces, de un coro, y que nosotros no podemos cantarle a Dios porque no tenemos toda esa parafernalia. Y ahí ya se perdió la alabanza, y ahí yo veo el error. Por eso en los 90 empezó todo esto, y hoy ya se ha convertido la alabanza en un comercio. Pero es un tema, yo te lo digo desde el punto de vista de ingeniero de grabación y esas cosas, porque yo analizo todo. Escucho una alabanza y te escucho los efectos, la compresión, las voces, los coros, todo. Y bueno, es una crítica más de este punto de vista. Excelente. Hermanos, ¿qué les parece si hacemos una segunda parte? Porque esto quedó corto y de verdad, tiene que haber una segunda parte que hablemos de la música, ¿verdad? Porque esto es tan extenso. Y sí, están comentando de que no podemos separar las emociones, pero es que nosotros no nos podemos dejar llevar por las emociones, sino que tenemos que razonar primero y luego nuestras emociones se tienen que sujetar a la razón y a la verdad bíblica. Amén. Y la Biblia dice juzgar con justo juicio. ¿Y cuál es el único juicio justo? La Escritura. Entonces, nosotros debemos jugar en base a la Escritura, no en emociones, ni siquiera en nuestra razón, porque nuestra razón puede estar equivocada. Así es. Bien. Segunda parte. Y sí, no, segunda parte. Entonces, el último comentario para terminar, el apóstol Pablo dice, ¿no?, que cantemos con el entendimiento, ¿no? Y justamente es lo que en la segunda parte va a venir. Vamos a analizar las cosas que cantan los cantantes de hoy en día y que no son bíblicos, no son antibíblicos. Bueno, y ahí, Dani, te voy a pasar canciones mías que hice cuando empecé, que era un princeso y cantaba a Dios, lloraba, estaba en todo eso. Y yo lo hice, por eso lo digo del lado de donde... Y las canciones hablaban de mí, de mi sentimiento, como yo me sentía, pero lo que menos hacían era adorar a Dios. Y eso, por eso, después cuando me di cuenta de eso, dije, no, nunca más, largué todo. Son buenas para terapia emocional. Son buenas para terapia emocional. Sí, uno se analiza después con eso. Así es. Bueno, quisiera agradecer a toda la audiencia, como 85 personas se han conectado. Gracias. Terminar este año con este tema tan bonito y con los hermanos, con el hermano Sebastián, Pastor Ariel, la hermana Mario, de verdad que es de mucha bendición. Y Dios mediante, pues esto, que tengamos otros en vivo y tocando estos temas tan bonitos, de verdad que uno lo llenan de alegría y gratitud al Señor, ¿no?, que es el que permite. Bueno, me despido entonces de todos, hermanos. Últimas palabras ya para terminar este en vivo. Mayoli, tú primero. Que no se enojen. Dios los bendiga. Bendiciones. Amén. Hermanos, gracias por la invitación, gracias a ustedes, panelistas. La verdad que es una gran bendición compartir este tiempo con ustedes, y siempre que les pedimos, como cada vez que estamos juntos o en otros canales, que sigan apoyando nuestros canales, ¿no? Para que podamos seguir creciendo y llevando el evangelio a más lugares. Sabemos que estas redes funcionan con los algoritmos, y si hay más vistas, más me gusta, más comentarios, va a llegar a más gente. Así que esa es la intención primordial. Así que no se olviden de suscribirse a nuestros canales. Cada uno de nosotros ya los conocen. Y gracias por el apoyo que siempre estamos. Muchas gracias. Sí, yo también acabo de compartirlo al principio en mis redes, y también habían muchos conectados, así que me alegra que se expanda el evangelio, que conozcan a mis hermanos, a Marjorie, a Ariel, Dani. Siempre el objetivo es que crezcan los canales, que llegue el evangelio. Eso es lo lindo de estar entre hermanos y gozarnos. Esto la verdad que es un deleite. Esto no hay nervios, no hay una opresión de que me va a preguntar, qué me va a decir, cómo me va a humillar. No, acá lo lindo es que cada uno expone su punto de vista, nos enriquecemos y bueno, eso es lo lindo, por eso es un deleite.
Así que gracias Dani, gracias Ari. Marjorie, muchas gracias por esta tarde y muy lindo. Gracias a toda la audiencia y los esperamos para el próximo en vivo. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Hermanos. Bendiciones. Adiós. Nos vemos.